Hola, tengan buenas noches cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta nueva noche de nuestro quinto conversatorio que hemos titulado Desafíos para la Iglesia en el siglo XXI. Y voy a dar la bienvenida en esta oportunidad a Pastor Jonathan Asbun, él es magíster, pastor de la Iglesia Génesis en Cochabamba. Jonathan, un gusto poder contar contigo nuevamente en esta oportunidad. Hola Bernardo, muchísimas gracias. Un gusto estar acá con ustedes esta noche. También dar la bienvenida al pastor José Luis Rivera, es presidente de Iglesias Unidas en Cochabamba, pastor también de la Iglesia Mayorazgo, tiene una maestría también y un gusto, pastor José Luis, de tenerle con nosotros en esta noche. Un saludo grande, una bendición poder estar otro lunes más con ustedes. Y finalmente también darle la bienvenida al licenciado Enrique Solares, él también está estudiando una maestría. Y Enrique, seas bienvenido en esta noche. Un gozo poder compartir contigo una noche más. Una alegría estar con ustedes, con todos los hermanos, con ustedes pastores, un día más. Y a ver, ¿qué hablaremos hoy? Y bien, bueno, pedir disculpas por estos minutos. Voy a estar sin la cámara. En un momento sí más me voy a conectar ya con cámara por algunos imprevistos. Vamos a, en esta noche, en esta oportunidad, iniciar con nuestro tema en esta noche, que es el quinto desafío, el desafío a responder a los desafíos pastorales contemporáneos, que son algunos grandes desafíos que enfrentamos como pastores, viendo toda la situación que estamos enfrentando como país y con todos los sucesos, ¿no?, de últimamente que estamos viendo. Bien, hemos mandado la pregunta al chat también, cada una de las preguntas, y conforme sea la participación vamos a ir colocándola para tenerlo. Y quiero iniciar en esta noche con una oración. Pastor José Luis, por favor, nos encomienda las manos de Dios para iniciar nuestro conversatorio. Querido Señor Dios Padre, queremos darte gracias en esta preciosa noche que tú nos regalas, Señor. Queremos pedir tu guía, tu dirección y que este tiempo que vamos a invertir, Señor, sea provechoso, enriquecedor para nuestros hermanos que van a disfrutar de este conversatorio. Acompáñanos, Señor, de principio a fin, tu mano nos guíe y esperamos, Señor, poder absorber algunas preguntas que son tan pertinentes para el día de hoy, Señor. Bendito sea tu nombre, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero dar una pequeña introducción una vez más y creo que es un tiempo para reflexionar, ¿no?, por muchos aspectos, y vamos a tener una noche también de aprovechar de tocar algunos aspectos prácticos también en una de las preguntas. Quiero empezar con esta frase que dice: solo los tontos creen que política y religión no deben ser discutidos. Por esa razón los ladrones permanecen en el poder y los falsos profetas continúan predicando. Estas son célebres palabras de Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, y él menciona esto revelando en su época, que era la sociedad inglesa, la cual también adolecía de los mismos males que sufre nuestra Latinoamérica en el siglo XX y en este siglo XXI. Sabemos que hoy más que nunca las demandas para los ministros y líderes eclesiales son tan fuertes y exigentes que todo aquel que no está preparado para enfrentarlos y plantearles soluciones está fallando en cuanto a ser pertinente ministerialmente hablando. La globalización, sus agentes, por ejemplo, han expuesto las diferentes falencias e injusticias cometidas y en algunos casos permitidas por la Iglesia a lo largo de la historia. Hemos fallado y hemos actuado de mala fe, quizás creyendo hacer lo correcto en muchas oportunidades. Algunos ejemplos que son mencionados por ateos es que las veces en las cuales en nombre de la fe, por ejemplo, nos asesinamos unos a otros en las cruzadas, o quizás la vez que callamos ante el holocausto judío. Aún hoy no estamos libres, pues estamos callando ante la idolatría, o hemos callado hasta hace poco ante las injusticias, el feminicidio, el abuso y muchas otras cosas que son temas que han sido pertinentes hasta esta época.
Sumado a los errores para con la sociedad también resulta que nos hemos estrellado de lleno con esta pandemia, con la crisis sociopolítica que enfrentamos, que al parecer es un tema de nunca acabar. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué hicimos ante todo esto? Hasta hace poco nos hemos encerrado en nuestras paredes y Dios tuvo que sacarnos de alguna manera para poder reaccionar. Hemos fallado ante el principio, somos la luz y la sal de esta tierra. Dicho todo esto, bienvenidos una vez más a este conversatorio y quiero empezar en esta noche con una pregunta dirigida a Jonathan. Jonathan, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la situación sociopolítica actual? Claro, la más difícil. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí. sí. La Sí. más difícil me lanza de entrada. No, la charla de esta noche está muy interesante. Creo que las charlas de las semanas anteriores tenían una línea bien marcada y bien clara, por lo menos a nivel de quienes estamos acá. Pero la de esta noche es una charla que raya mucho más en la praxis de la iglesia que en la teología propiamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pasajes bíblicos que hablen específicamente de estas situaciones como de otras. ¿A qué me refiero con esto? Perdón que dé una breve introducción para entender el marco del tema. El concepto que hoy tenemos de política no existía en tiempos bíblicos. La democracia, como dice César Vidal, es una recién llegada. Entonces, la democracia aparece en el siglo XVII como un concepto, siglo XVIII se establece. Que la primera democracia real del planeta es Estados Unidos, 1776. Entonces, no es algo, perdón, estoy hablando de la Revolución Francesa, pero Estados Unidos es la primera democracia que se establece en el planeta. Muchas personas no se dan cuenta que la democracia nace en América, no nace en Europa. En los tiempos bíblicos, volviendo al punto, en los tiempos bíblicos no existía este concepto. No existía este concepto de participación popular, de elección de líderes. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia para leer los pasajes que hablan de autoridades, para leer los pasajes que hablan de gobernantes, y hace un salto literal de cómo vivimos hoy a lo que dice el texto bíblico, comete un error. Comete el error de transponer un concepto posterior a un texto anterior. Entonces, es bien complicado para el intérprete bíblico actual el poder hacer ese puente de algo que en las épocas bíblicas no existía, la idea de democracia, la idea de elección de autoridades. Una segunda cuestión con esto es la historia de la iglesia, porque en muchos aspectos, cuando no tenemos textos bíblicos claros, la historia nos ayuda a interpretar los textos. Y si leemos los primeros 1500 años de historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia adopta un modelo totalitarista de autoridad. La iglesia establece la teología del rey como el ungido de Dios. La iglesia establece y forma el concepto divino de un rey ungido por Dios para dirigir una nación sociopolítica. Hay dos libros muy interesantes que acabo de terminar de leer. Uno se llama Los primeros 1000 años, de Wilken, y el otro se llama La historia de la iglesia medieval, de Donald Logan. Son dos libros bastante nuevos de los últimos 2 años que analizan toda esta temática. La reforma introduce sin querer, es como un hijo, como diríamos, como un rebote de la reforma, es la democracia. Porque la reforma reintroduce en la teología e introduce en la sociedad por primera vez el concepto de la decisión individual. La reforma cristiana introduce la idea de que el individuo puede elegir, de que el individuo tiene acceso directo a Dios y de que el gobierno terrenal no es divino sobre el individuo.
Pero no nos olvidemos que Martín Lutero todavía era totalitarista. De hecho, Martín Lutero escribe a los príncipes alemanes diciéndoles que utilicen la fuerza para extirpar cualquier tipo de levantamiento en contra de ellos. Entonces, los reformadores al principio lo ven como algo teológico, no como algo práctico. Pero los grupos puritanos, los grupos anabaptistas que escapan tanto de la reforma protestante europea como del catolicismo europeo a Norteamérica, buscan establecer un nuevo estilo de vida, un estilo de vida en el que el gobierno no se inmiscuya en la vida privada del ciudadano, sino que el gobierno solamente se ocupe de mantener el orden en la sociedad, de velar por los derechos básicos de la sociedad y que el ciudadano tenga la libre elección. Este concepto de democracia se permea hacia abajo, hacia el sur y nos llega a nosotros. ¿Por qué todo esto? Porque ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la situación sociopolítica actual? Es una pregunta complicada porque realmente la Biblia no nos la dice exactamente, como en otros casos. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente al libertinaje actual? La Biblia es clara, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la generosidad? La Biblia es clara. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente al entorno sociopolítico que vivimos ahora? La respuesta es no encararlo como un contexto sociopolítico, sino como un contexto del reino. Y daba toda esa introducción para llegar a este punto. Si lo queremos resolver en términos políticos, nos vamos a equivocar porque la Biblia no está escrita en ese sentido. Pero lo tenemos que resolver en conceptos del reino. ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿quién es nuestro verdadero soberano? ¿Jesucristo o un partido político o una ideología terrenal? Entonces, debemos percibir nuestra reacción al mundo desde los principios del reino, no desde nuestra afiliación o tendencia política, social, económica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ante las coyunturas, la pregunta que debemos hacernos como cristianos no es qué partido me representa más o qué candidato se alinea más conmigo, es dónde están los principios y valores del reino de Dios en esta situación y cómo puedo yo defenderlos. Y de hecho, puesto de esta manera, la iglesia debe trascender, debe estar por encima de estas cosas y no caer en estas cosas. Y ahí vienen los llamados de la Biblia, que son claros para nosotros, de ser pacificadores, de buscar la reconciliación, de sí denunciar la injusticia, pero al mismo tiempo que promover la misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta en concreto? Primero, poder discernir que siempre que queramos responderlo desde un concepto netamente político, partidario, de un sistema de gobierno del mundo, sea monarquía, sea totalitarismo, sea dictadura, sea democracia pura, siempre vamos a caer, siempre nos vamos a ver entrelazados en algo que se sale de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, lo que debemos hacer es, dentro del sistema en el cual vivimos, responder conforme a los valores del reino. Esa sería una respuesta un poco elaborada, tal vez no tan concreta como quisiéramos, pero para darle un marco conceptual y constructivo a la idea. Gracias, Jonathan. Bien, estamos en nuestra primera pregunta, entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la situación sociopolítica actual? Pastor José Luis. Bueno, a ver, voy a partir por algo que realmente creo que es importante, ¿no? La religión como tal y tal vez nuestra posición como cristianos protestantes en ese sentido, ¿no? Creo que el hecho mismo de ya ser protestantes ya nos da una identidad, ¿no es cierto? Protestamos cuando algo no está de acuerdo a los lineamientos de la palabra, no solamente por nuestros deseos y nuestras posiciones personales, ¿no? Protestamos ante una injusticia real. Y claro, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano protestante? Miren,
Es interesante tal vez en este sentido, a título meramente de señalar este punto que es, creo que importante razonar, pensar como hijos de Dios, que estamos frente a una situación en la que tal vez como cristianos hemos visto impávidos muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Voy a referirme, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha tenido un papel trascendental, pero no sé qué ha pasado en los últimos tiempos. La iglesia ha visto tal vez desde el balcón muchas cosas y a título de decir, bueno, nosotros no nos metemos a temas políticos, no nos metemos a temas que tal vez puedan de alguna manera inmiscuirnos o relacionarnos con algo, nos hemos quedado un poquito pasivos, ¿no? Y la pasividad de alguna manera también es pecado, si nos damos cuenta en la Biblia. Dice el Romanos, al que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, eso les contado por justicia, ¿no? Por pecado. Y introduciste con una frase muy interesante de Carlos Spurgeon, ¿no es cierto? No sé si lo puedes volver a repetir para aquellas personas que han ingresado recién a nuestra sala. Esa frase es muy importante. ¿Puedes volverla a repetir, Bernardo? Bien, solo los tontos creen que política y religión no deben ser discutidos. Por esa razón los ladrones permanecen en el poder y los falsos profetas continúan predicando. Mira, si partimos de esa idea, evidentemente la iglesia de alguna manera tiene mucha responsabilidad por no haber sido un agente también en este sentido de incursionar en muchas cosas. Por muchos años hemos visto del balcón simplemente los males y los vejámenes que han pasado en este mundo y no hemos sido tal vez protagonistas de alguna manera, por lo menos en protestar. Por eso es que nos llamamos protestantes, por lo menos en protestar frente a injusticias, frente a posiciones, frente a ideologías, frente a movimientos o incluso, ahora que estamos hablando del contexto sociopolítico, incluso en la política, ¿por qué no podríamos protestar? Recuerdo a un intrépido Juan el Bautista tirarse a lleno frente a la injusticia de su gobernante de aquel tiempo. ¿Por qué no hacerlo en este tiempo? ¿Por qué no recuperar ese espíritu de Juan el Bautista que emerge de un corazón que está enojado con una sociedad que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Hoy en día, nuestra sociedad no sabe distinguir lo bueno ni lo malo. Y creo que ante eso, la respuesta debe ser inmediata. Para un mundo que carece de estas cosas. Por supuesto, el rol protagonista la debe tomar un cristiano. Ahora, con esto no estoy diciendo que se meta política y creemos un partido político. Creo que no esa es la idea. La idea fundamental, por lo menos desde mi perspectiva, y tal vez arguyendo un poquito a lo que decía Jonathan, tenemos que ser agentes de cambio, estamos urgidos de ser agentes de cambio y en este sentido tal vez la actitud pasiva no nos ayuda en nada. Por mucho tiempo esta actitud más bien nos ha señalado como criminales, como tapar cosas que la iglesia no denuncia. Hoy en día, el mundo está exigiendo una voz de protesta y muchas veces ante estas cosas esperan por lo menos que la iglesia se pronuncie y que diga algo. O sea, ¿qué dice la iglesia? Bolivia, lamentablemente, en esta última década, está viviendo circunstancias muy marcadas, en la que la iglesia, de alguna manera, está tomando un protagonismo, no por el hecho de que quiera salir a la palestra, sino porque la gente está reclamando qué está haciendo la iglesia, qué dice la iglesia. O Dios está complacido con todo lo que está pasando. O simplemente los evangélicos miramos y decimos, bueno, esto es del mundo y nosotros con lo espiritual, ¿no? Hasta el mismo Señor se preocupaba de las circunstancias que emergían a su alrededor y él con asombro decía, tengo misericordia de la gente, de todo lo que está pasando, de todo lo que está viviendo, pero él reclamaba, él protestaba, él decía, ustedes han puesto cargas pesadas sobre la gente y todas estas cosas, aún siendo él judío, cumplía con las leyes romanas, se sometía a las leyes romanas. Entonces creo que aquí cabe recalcar que debemos recuperar esa voz que está reclamando la sociedad para darle una respuesta como cristianos a todas las situaciones sociopolíticas que hay en nuestro país y como agentes de luz
creo que nosotros tenemos que por lo menos mostrarles la dirección hacia donde tienen que ir. Y no simplemente decir, bueno, vamos a orar y que Dios ponga al presidente que tenga que poner o al alcalde que nos tenga que gobernar, sino les damos lineamientos, por lo menos para escoger a los ancianos o los diáconos hay requisitos. ¿Por qué no también buscar requisitos en la Biblia para buscar a personas idóneas que quieran que nos gobiernen? Alguien dijo, somos culpables también de poner a estas personas por no hacer nada. Y después reclamamos y decimos, Señor, ¿por qué no nos das? Porque justamente votaste por alguien que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eres parte. Y alguien dijo muy acertadamente en un dicho, tenemos las autoridades que tenemos por nuestra propia culpa. Gracias, José Luis. Quiero dar paso a Enrique. Misma pregunta, Enrique. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la situación sociopolítica actual? Me encantó el preámbulo y toda la contextualización que hizo Pastor Asbun. Primero, ¿por qué? Porque es importante recordar de dónde somos ciudadanos. Somos conciudadanos de los cielos. Esto nos tiene que llevar a acercarnos a la política con la imagen del reino, con la mente de un cristiano, pero a la vez tenemos que informarnos, tenemos que tener una posición política. Quizás desde el pastorado es más difícil, pero un cristiano tiene que aprender a saber sustentar por qué cree en lo que cree, ya sea en la fe, ya sea en lo político, ya sea en lo económico. Porque hacemos política todo el tiempo. La política es parte del ser ciudadano de algo. Y vemos políticas dentro de las congregaciones, obviamente. Algunas muy buenas, algunas con muchas falencias, que incluso están llevando a que ahorita en el ámbito cristiano en Cochabamba haya un movimiento por ciertas actitudes personales, pero la iglesia está siendo catalogada de cierta forma. Si un cristiano, si una persona persiste en ignorar, no importa qué tan buen creyente sea, va a llegar a tener un acercamiento equivocado a la política. Para esto, los primeros que tienen que estar llamados a formarse, a tener un pensamiento crítico en esto, son pastores, porque de cierta manera dirigen a la grey. Un pastor puede agarrar un libro cristiano y puede agarrar un libro que trate temas políticos. Por ejemplo, un libro que a mí me encantó y que no tiene nada de cristiano es Rebelión en la Granja, de Orwell, donde nos muestra, hay una frase que es: los animales se rebelan contra el patrón, bajo el lema de todos los animales son iguales. Pero cuando una élite de cerdos, porque en el libro son cerdos, toman el poder, se crea la frase: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Y a qué me lleva esto? De que muchas veces conceptos así, críticas hacia los diferentes sistemas de gobierno, críticas hacia las diferentes tendencias de gobierno, sean de derecha, centroizquierda, socialdemócratas, libertarios, todas esas críticas, un pastor no las ha manejado. Y caemos en errores crasos por culpa de algunos individuos que yo me animo a decir que su pensamiento político está mínimamente formado. La iglesia, toda la iglesia, entra en una sola bolsa. Cuando habían líderes cristianos que apoyaban al anterior presidente, había la idea de que la iglesia estaba apoyando. Nos sale nuestro querido hermano Chi y muchos cristianos atraídos por su mensaje ultraconservador
se hacen voz y lo defienden y le hacen hasta propaganda en las redes sociales, entonces la iglesia es vista como que está de acuerdo con ese candidato. Tienen que haber voces disidentes. Yo estoy de acuerdo en que el mundo está pidiendo estas pequeñas rebeliones. Quiere que la iglesia diga, esto tiene que ser así, y aquí está mi sustento, y aquí está mi creencia para sustentar lo que creo. Me gustaría acabar con un ejemplo que ha estado pasando en los Estados Unidos, como John MacArthur hace frente a una prohibición. Y dentro de los círculos conservadores del cristianismo, habían los que estaban de acuerdo totalmente con lo que estaba haciendo y estaba el grupo de, no, esto está muy mal, cómo no se va a someter, cómo va a poner en riesgo a su congregación. Entonces, si un cristiano se acerca a la política ignorante, va a leer algo, se va a convencer, va a leer algo diferente, que tal vez debe estar mejor escrito y se va a convencer. Pero si un cristiano tiene principios anclados en la Biblia y principios culturales, va a poder acercarse de una manera, pienso yo, sana en su mayoría, con errores, como todos nos vamos a equivocar con un candidato, le vamos a ceder parte de nuestro poder individual mediante el voto a un candidato que luego resulta que se está robando de todo, pero vamos a poder decir, bueno, yo no he tomado esta decisión porque me gusta el color azul, rosado, verde, he tomado esta decisión porque estas políticas me parecían correctas. Y el Señor nos va a demandar a quién estamos como individuos de este mundo cediendo nuestro poder individual mediante este contrato social llamado democracia, utilizando el voto y diciéndole, che, flaco, en ti confío, o flaca, esperemos de que haya más inclusión en la mujer en la política. Eso sería, pastor. Gracias, Enrique. Bien, quiero pasar a la segunda pregunta, ya que lleva una conexión con esta. Y la pregunta para José Luis, ¿aconsejarías que un cristiano que tiene la oportunidad de incursionar en la vida política lo haga? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que me estás hablando de un cristiano, no de un pastor, porque hay que saber diferenciar estas dos cosas, ¿no es cierto? Creo que como pastores, tal vez diferenciando un poquito para las personas que nos están viendo o las que van a ver, pues definitivamente el que tiene ya un llamado pastoral, pues tiene un alto llamamiento, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Lo diría también Carlos Spurgeon al decir que no tiene tal vez un puesto privilegiado en la corte de la reina, que va a rebajarse a ser un simple servidor público, por muy grande que sea, a tener y magnificar lo que el llamado que Dios ya le había dado. Entonces, creo que en eso hay que diferenciar. El pastor ya tiene un llamado y creo que meterse a política, de alguna manera, despreciaría un poco el llamado que Dios le ha dado, ¿no? Porque estaba hablando con un amigo pastor político, no voy a decir su nombre, pero él me decía que para meterte a política tienes que renunciar por lo menos todo tu curul o todo tu tiempo que estás en el curul del cargo a pastorear. O sea, no puedes pastorear y ser o diputado o ser candidato, ministro. No puedes. Es una norma, creo, que no puedes hacer paralelamente religión. O sea, no puedes estar incursionando. Entonces, de alguna manera te deshabilita. Ahora, si es un miembro de la iglesia, es un cristiano, es un abogado que se ha preparado, es un magíster en leyes, es un hombre versado en temas políticos, mi hermano, yo estoy ansioso de cristianos que se levanten en esta posición. Creo que tenemos lindos ejemplos en la Biblia. Si notamos, por ejemplo, rápidamente en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento veremos hombres de Dios incursionando en política impresionantemente. Vemos a un Nehemías, vemos a un José, vemos a ver a quién más, a Daniel,
alguien me dijo, si tú quieres ser político, tienes que leer Daniel. Daniel es la clave, porque Daniel, siendo tal vez uno de los hombres más importantes de los 4 reinos que él asesoró, realmente podemos ver que sí se puede incursionar en política o en temas políticos para el bien de una nación. Es interesante que muchas personas satanizan este tema de entrar a la política y todo lo demás, cuando no debería ser esto, porque el lugar donde estemos, Dios también de alguna manera va a hacer que resplandezcamos con su luz, con principios, por lo menos con la oposición. Hoy en día tenemos que mirar desde el balcón cuando se aprueban leyes en los parlamentos sobre el aborto, sobre matrimonios igualitarios, sobre nuevas posiciones sociales como la pedofilia y todas estas cosas, porque esto es atroz. Ahora en esto último que he visto, que quieren proponer una ley que permita a los hombres adultos a tener relaciones sexuales con niñas pequeñas. ¿Para qué? Para justificar vejámenes, para justificar males que están viviendo la sociedad. Entonces, ¿quién va a oponerse? Miren, lo único que hacemos los evangélicos es salir a marchar cuando ya está la ley cocinada y tenemos que protestar en las calles como lo hace toda la gente. Pero qué lindo sería si tuviésemos Danieles ahí, que si tuviésemos Josés, Sagnapaneas ahí adelante, prosperando sus naciones, bendiciendo sus naciones desde una área política, porque al final de cuentas, si recordamos el gran llamado que Dios le dio a José, aunque él no entendía por qué lo llevó hasta Egipto esclavo y sufriendo y todo lo demás, al final entendemos que Dios tenía un propósito de salvar a su nación a través de todo lo que él iba a hacer, y él era segundo después de Faraón. Entonces no es malo que un cristiano quiera incursionar en política, más bien por lo menos yo voy a hablar desde mi perspectiva, yo estoy ansioso de que muchos buenos abogados, letrados, estudiados, preparados, vayan y presenten proyectos de ley por el bien de una sociedad, por la preservación de los valores, que por lo menos en los senados levante la mano ese cristiano y diga, yo me opongo a eso. Mientras estamos aquí satanizando que las personas incursionen en política, no va a cambiar nada. No vamos a ver reformas reales. Y creo que por eso es que ahora más que nunca estamos urgidos en que en este mundo postmoderno, donde hay tanta intromisión, porque miren, tal vez algo que muchos desconocen es que muchos de estos parlamentarios, senadores o diputados, tal vez no conocen a fondo muchas leyes, pero son comprados con dinero, fácilmente sobornados para aprobar leyes, y simplemente cuando se promulga la ley tienes que levantar la mano y tienes tus $20,000. ¿Cuánto nos urge tener personas con ética dentro de esos lugares para que aunque le den $20,000, él pueda decir, no, mis valores son mucho más importantes que el dinero? Y por eso es que tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a protestar. No hay reforma real si realmente no estás, es como decimos en la iglesia, no vas a poder arreglar la iglesia si no te metes a trabajar dentro de la iglesia, si no empiezas a trabajar en la viña del Señor, porque es fácil criticar desde afuera y señalar, ay, estos parlamentarios, estos senadores, estos diputados. Pero una cosa es meterte ahí adentro y empezar a trabajar esas reformas por el bien de una nación y la preservación de los valores. Yo, en esta pregunta, estoy convencido de que yo aconsejaría a un cristiano, no pastor, un cristiano que está estudiando para esto, lo haga bien y con excelencia, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer para la honra y gloria de Dios. Gracias. Quiero mencionar, ¿no? Citabas el caso de Spurgeon. Quiero ver un poco lo que sucedió en esa oportunidad. La reina de Inglaterra le dice, deja el pastorado y ven a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república, en mi nación. Y él le responde, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no me puedo rebajar, no puedo bajarme de puesto. La reina molesta le responde, usted está loco, va a comparar un pastorado con ser canciller, ministro en mi república. Y él le responde, usted tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin,
pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Amén. Jonathan, la misma pregunta. ¿Aconsejarías que un cristiano de Génesis que tenga la oportunidad de incursionar a la política, no solamente el deseo, lo haga? ¿Por qué? A ver. Ya que estamos con frases célebres, hay una frase que en la cultura popular es muy célebre y sería bueno que un poquito no la usemos tanto y la entendamos. Y es que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Mi abuelito fue militar y político, estuvo en ambos bandos, en el perseguido y exiliado y en el bando del poder, y él siempre tenía una otra frase muy personal que decía, el pueblo boliviano es un pueblo con amnesia, porque un día saca un dictador y el día siguiente lo vuelve a elegir democráticamente. El problema que tenemos es que nos da flojera aprender las lecciones de la historia porque nos encanta romantizar la vida. Somos una cultura muy romántica, que nos encanta el caudillismo, nos encanta idealizar, nos encanta sentirnos que somos algo, que somos alguien, que somos importantes. Con todas las disculpas del caso, pero como bolivianos desde chiquitos nos enseñaban que Bolivia había perdido el mar y tenía que recuperarlo y que Bolivia, y siempre nos ha inculcado ese deseo de hacer algo, de cambiar, de ser los superhéroes que vamos a modificar el destino de las cosas. Y en ese afán se han elegido dictadores y en ese afán se han elegido personas que porque prometían recuperar el mar y etcétera, etcétera. Y en ese afán los políticos hábiles nos ven como tontos útiles. Nos botan cebo y picamos. Y la iglesia no está exenta de eso. La iglesia es la peor pecadora en eso. La iglesia a veces tiene tanto deseo de sentirse importante y relevante que se olvida de que en sí misma la iglesia es importante y relevante. Es la sal y la luz de la tierra. Y el político hábil le bota cebos a la iglesia y la hace picar y la iglesia se casa con el político. Y eso ha pasado a través de toda la historia de la iglesia. A partir del siglo IV, la iglesia ha firmado eternos pactos con políticos de los que después se ha tenido que retractar. Queremos ver contextos más modernos. ¿Qué país latinoamericano ha tenido más presidentes profesa y confesamente cristianos en todo el hemisferio? Guatemala, donde yo he vivido. De los 4 presidentes evangélicos de Guatemala, 2 están en la cárcel por corrupción y uno resultó un genocida. El otro acaba de renunciar, hace no mucho. Jimmy Carter, profesor de escuela dominical, cristiano confeso hasta el día de hoy en Estados Unidos, uno de los presidentes más liberales de la historia del país. Al día siguiente, después de Jimmy Carter, Ronald Reagan, que dudosamente era cristiano, pasa una serie de leyes conservadoras. No hablo políticamente conservadoras, hablo social, religiosamente conservadoras. La Asamblea Constituyente en Bolivia, existía un frente cristiano, en teoría, con mínima representación, pero existía. Votó en todo con el MAS. Los primeros, repasen, váyanse, busquen en YouTube los primeros 5 o 6 años del MAS. El MAS se casó con la iglesia metodista. No había acto público en el que la iglesia metodista no esté presente. Yo he hablado personalmente con pastores que creían genuinamente que Evo Morales iba a favorecer a la iglesia. De corazón, y lo defendían y se enojaban contigo por decir lo contrario. Entonces, es bien peligroso pensar
que por poner representantes de la iglesia en la política va a cambiar porque el político lo que quiere es quedarse en el poder y va a usar cualquier herramienta para eso. Y hoy en día, con este mundo globalizado, hay fuerzas exteriores que aprietan eso y fuerzan. El FMI no te da un préstamo para tus bonos si no le metes por ahí una cláusula de aborto. Y como político estás entre la espada y la pared. Me rehúso al aborto, no tengo la plata, me voy al día siguiente. ¿Qué hago? Le meto el aborto, después lo soluciono. ¿Qué cambios se han logrado? Y algo en lo que concuerdo mucho con José Luis es que la iglesia tiene que ser voz. La iglesia tiene que estar presente. La iglesia tiene que salir de su timidez. Cuando se sacó el Código Penal, la iglesia salió. La iglesia no salió con tintes políticos. La iglesia no salió hacia un partido o hacia el otro. Salió a reclamar una ley injusta. No sola. La sociedad salió, pero la iglesia fue. Estábamos en esa marcha en contra del Código Penal y una de las premisas de la marcha era que hablemos solo del Código Penal, no metan otras consignas políticas a esta marcha, porque no estamos politizando a la iglesia. Una cosa es que la iglesia haga política, otra cosa es que la iglesia se politice, que no es lo mismo. Y cuando la iglesia salió a reclamar lo que es justo, hizo que un gobierno que no se caracteriza por dar un paso atrás, dé un paso atrás. En México, este mes, capitaneado por la Iglesia Católica y Evangélica, se ha logrado que la Corte Suprema dé un paso atrás con el aborto y no lo legalice. El legislativo ha querido hacerlo, la gente ha salido masivamente a la calle y al final se ha dado un paso atrás. La iglesia tiene una voz política en el sentido de que la iglesia tiene que ser una voz profética de sal y luz, pero cuando la iglesia se politiza, agarra frente político, se casa con un político o un partido, la iglesia se vende, la iglesia se prostituye. Y la iglesia acaba firmando, acaba sacando la cara por personas que después están en la cárcel por corrupción, por personas que después resultan ser un montón de cosas. La iglesia acaba llamando hijos de Dios, ungidos de Dios, a personas que ni cristianos son. Y hablamos de Daniel, hablamos de José. Hace una semana, en uno de los conversatorios anteriores hablamos del profeta Micaías. No sé si se acuerdan, 2 Crónicas 18. Hablamos de, tengo más en la lista, hablamos de Juan el Bautista, hablamos de Elías, hablamos del mismo Jesús. ¿Qué características tenían todos ellos? Estuvieron dispuestos a morir, pero no a ceder. José se metió a la cárcel, pero no cedió. A Daniel lo metieron a los leones. No es que no llegó a los leones, lo metieron a los leones. A los profetas los liquidaron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. No es que ellos, siendo vulgarmente hablando, estaban de ñañas con las autoridades. Es que ellos tenían un puesto en las autoridades, pero su puesto en las autoridades para ellos era menos importante que su puesto en el reino de los cielos. Y cuando la autoridad se salía de eso, se lo decían. Se lo decían de frente. Les cueste lo que les cueste. Entonces, a la pregunta concreta, si un cristiano se debe meter en política, para mí la pregunta, y yo se las he hecho a personas que están en política en la iglesia, y no tengo ningún problema. Para empezar, yo no creo que el pastor le puede dar permiso o no a alguien para hacer eso. El pastor no es dueño de las personas. Puede orar por esa persona, cubrir a esa persona, aconsejar a esa persona, darle apoyo espiritual a esa persona. Concuerdo 100% con lo que decía el pastor José Luis, y es muy sabio, de que el pastor no debe meterse directamente en política porque es renunciar al llamado que tiene de Dios de ser pastor de la iglesia. O si el pastor se quiere meter en política, pues que renuncie al pastorado y que ponga en la balanza cuál le vale más. Pero un cristiano, usando una palabra horrible, laico, un cristiano que no está en el ministerio, la pregunta que debe hacerse es esta: ¿estás dispuesto a ser destruido por esto?
¿Sí o no? O sea, si quieres ser un Daniel, si quieres ser un José, si quieres ser un Elías, si quieres ser un Micaías, si quieres ser un Isaías, si quieres ser un Natán, si quieres ser un Juan el Bautista, acordate cómo acabaron ellos. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio o quieres sentarte ahí pensando que vas a llegar caído del cielo a cambiarlo todo y cuando veas que es más difícil vas a empezar a ceder, vas a empezar a negociar, vas a empezar a caer en esa trampa del mundo de que cedo en esto porque mañana lo voy a cambiar? Así, ahorita estoy pagando derecho de piso. Cuando llegue a este lugar, ahí voy a. Y cuando llegues a ese lugar te vas a dar cuenta que ya estás tan en ese lugar que ya te olvidaste de quién eras cuando empezaste. Y esa es una pregunta que cada individuo debe poderse responder delante y de cara a Dios. Pero es una pregunta muy difícil. Y una mini respuesta a esa pregunta es ¿cómo vives hoy? ¿Eres radical hoy? Fuera de la política, ¿eres radical? ¿Tienes esa voz? ¿Reclamas? ¿O estás calladito esperando a que porque caes en el Senado o en el Congreso, ahí vas a tener voz? Porque si no tienes voz hoy, cuando estés ahí te van a pasar por encima. Y vas a acabar cediendo todo lo que pensaste que ibas a hacer. Es como aquel que dice, cuando tengo 1,000,000 voy a ser generoso, porque ahorita solo tengo 100,000 y no me alcanza para ser generoso. Cuando tengas 1,000,000 tampoco vas a ser generoso, porque la generosidad no es tu estilo de vida. Primero cambia tu estilo de vida, que no tiene que ver con tus circunstancias. Entonces, este es un tema que para mí es muy, muy apasionante porque históricamente es un tema en el que la iglesia históricamente se equivoca. Cuando leemos la historia, la iglesia históricamente se enreda en esto. Concretamente yo pienso, siento que la iglesia debe ser más vocal. La iglesia sí debe organizarse y salir más en vida, en marchas, estar más activa, estar más presente, pararse más en la brecha y decir, sí, ¿sabes qué? Nos paramos en esta plaza porque estamos en contra del aborto y nos vamos a mover de aquí hasta que nos den respuesta. Saben que esta ley es injusta. Lo que ha hecho José Luis, es una bendición lo que ha hecho este tiempo, de pararse ahí, negociar y decir, ¿saben qué? A ver, que necesitamos congregarnos. Este es el valor de la iglesia y hablarle a las autoridades y decirles, la iglesia está aquí, la iglesia funciona, la iglesia es real. Entonces, la iglesia necesita esa voz, pero esa es una voz de la iglesia que está en la política, pero no politizada. Pero cuando la iglesia se politiza, se casa con un partido, se alinea con un sistema de gobierno, empieza a decir que un candidato es el enviado de Dios, entonces ahí la iglesia es que se empieza a enredar y acaba apostatando. De su voz de ser sal y luz, de su llamado de trascender, de estar por encima, y de su búsqueda de justicia. Esa sería la larga y apasionada respuesta. Gracias, Jonathan. Quiero mencionar algo, no mencionabas la historia, y es algo que desconocemos muchas veces. Todos sabemos lo que pasó prácticamente cerca de 1933, ¿no? La población alemana rondaba alrededor de los 60 millones y casi todos los alemanes eran cristianos, ya sean católicos o protestantes. Los católicos rondaban alrededor de los 20 millones y protestantes 40 millones. La comunidad judía dentro de Alemania era inferior al 1% de toda la población. Ahora la pregunta es, ¿cómo impactó la iglesia durante el periodo del Holocausto judío, durante el régimen nazi? ¿Cuál fue la reacción? Ante todas las leyes que se fueron sacando, la ideología nazi que discriminaba a la raza judía, prácticamente convenció a la iglesia del antisemitismo, y este antisemitismo que estaba generalizado en toda Europa, al punto de que para la iglesia todo lo que se estaba haciendo durante este periodo era justificable y era algo de Dios, ¿no? Tal y como mencionaba Jonathan. Terminamos endiosando personas y ahora no estamos hablando del pastor, estamos hablando de una persona de carne y hueso, de una persona muchas veces no solamente
no cristiana, sino atea, y estamos defendiendo con uñas y dientes a los cristianos. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Como Bolivia hemos tenido una experiencia años atrás, ¿no? ¿Quién no escuchó hablar del partido Árbol? Un partido cristiano. ¿Cuál fue el resultado de la participación de este partido que logró introducir representación al Parlamento? Terminaron involucrados en asuntos de corrupción, ¿no? Entonces es algo que debemos analizar. Enrique, termino contigo esta pregunta. ¿Aconsejarías que un cristiano que tiene la oportunidad para incursionar en la política lo haga? ¿Y por qué? La verdad, es una pregunta bastante recurrente en toda esta etapa que he sido estudiante del seminario. No es algo que yo podría decir tajantemente sí. Lo que sí sé es que si yo sé de un creyente que está firme y que está incursionando en la vida política, o que ya ha incursionado y se ha convertido en medio de su vida política, lo que sí hay es una responsabilidad para con esa persona. A mí me parece que Dios tiene formas interesantes de tratar las blasfemias. ¿Y por qué estoy diciendo eso en un tema que no parece ir del hilo? Cuando se empieza a profetizar, se empieza a decretar sobre ciertos gobernantes que no son cristianos, o que son quién sabe de qué religión dentro del teísmo, el Señor los trata de una forma muy interesante. Yo me acuerdo cómo en Cochabamba se oró, se profetizó sobre una autoridad recientemente electa y ha sido la autoridad que por X o Z razón, justa o injustamente, no ha podido ejercer todo el tiempo su mandato edil. Se profetizó y yo estaba presente ahí cuando un artista, que para mí es pseudocristiano, no voy a decir su nombre, en medio de una gran actuación en el estadio, le dijo que él iba a tener un gobierno bueno, que él iba a cumplir, que él no iba a tener interrupción de su gobierno. Y para mí el Señor dijo, tú puedes decirlo, pero yo aquí no estoy. Me preocupa cuando, más que aconsejar o no aconsejar a un creyente, los pastores se ponen en un plan de no hacerle seguimiento a la vida espiritual de ese creyente. Obviamente hay que seguir a todas las ovejitas, pero ojo que en esa ovejita reposa mucho poder individual, reposa una gran responsabilidad y reposa parte de la imagen de la iglesia. Es una oveja bastante visible. Y ahí es donde los pastores tienen que salir y tienen que buscar. Porque en la política, como bien lo decía Pastor Asbun, es fácil perderse. Los negociados son algo que están a la vuelta de la esquina, no nos vamos a hacer a los inocentes, sabemos, la mayoría, por no decir el 100%, porque no lo puedo probar, de las obras públicas tienen negociados de por medio. Si tenemos a nuestra oveja en un lugar de decisión para saber si eso se hace o no se hace, si se le adjudica a la empresa de tal lado o a la otra de tal cosa, imagínense esa tentación. Estamos hablando de cifras enormes. Y como bien decía Jonah, ahí es donde el hombre empieza a negociar. Una frase que a mí me ha quedado de mis primeros tiempos de discipulado, del director de Palabra de Vida, Juan Lella, es: Enrique, tú no puedes transar con Dios. No puedes hacer que tu pensamiento y Dios se sienten a negociar
¿Qué te va a dar? ¿Qué me vas a dar? Dios es un Dios absoluto. Sus normas son normas absolutas. Y para mí, en la política y en otros lugares donde hay este mismo tipo de tentaciones u otras bastante fuertes y constantes, es donde el pastor tiene que ir cerquita de ese creyente. ¿Por qué aconsejar? Esta es una pregunta que me la hago y no me la termino de responder. ¿Por qué aconsejar a alguien que incursiona en un lugar donde hay tanta tentación? Unos pueden decir para que haya mucho cambio, para que en lugar de un pagano, tengamos ahí un creyente, un hijo de Dios que esté dispuesto a morir por sus convicciones. Y la pregunta me parece muy pertinente es acercarme, che, ¿estás dispuesto a morir por tus convicciones? A morir civilmente y tal vez físicamente. Hay un lobby enorme. No soy conspiranoico, no me acuesto a dormir con mi sombrero de papel aluminio, pero hay lobbies, hay planes, hay foros que están metidos en países y hay mucho interés en Latinoamérica. Latinoamérica produce demasiado alimento, tiene demasiadas reservas minerales. Tenemos el caso de Venezuela. ¿Cómo un país que tiene tan grande reserva de petróleo puede estar tan fregado? A mí me encanta viajar por carretera y ver la riqueza de Bolivia. Y me pregunto, ¿cómo es que hemos llegado a tener este nivel de pobreza si tenemos tanto por producir? Como dice, ¿quieres un préstamo? Bueno, tienes que venir, tienes que sentarte, que hay una agenda progresista de lo que tienes o no tienes que hacer. Mi convicción política y económica es que yo quiero el Estado lo más chico posible. Para mí, los países que logran achicar su Estado, que tienen pocos representantes, que tienen pocas secretarías, que tienen pocas delegaciones gubernamentales, para mí es un Estado más eficiente. Esto lo podríamos charlar en otro foro, ¿por qué lo pienso así? Y a mí me gustaría de que un creyente, mucho antes de pensar en la vida política, pueda pensar en cómo está su relación con Dios. Si es un creyente de domingos, no le voy a aconsejar que entre a la política, porque es mandarlo a morir espiritualmente casi. Si es un creyente firme, que no tiene llamado pastoral, que no tiene un llamado a ser docente de seminario, no tiene ningún llamado eclesial, y él empieza a ser relevante dentro de su comunidad, su barrio, su OTB o lo que ustedes quieran, más que aconsejarle o no, yo voy a estar cerca de él. Si Dios me pone en el pastorado, que es donde pienso que me ha llamado, porque a mí me va a importar, más que la política y todo, me va a importar que esa vida no tropiece con el pecado y la tentación. Y voy a orar más por las personas que están en lugares donde la tentación es más fuerte, porque sé que hay un riesgo mayor. Esa sería mi respuesta, pastor. Gracias, Enrique. Bien, un tema bastante delicado y bastante complejo, ¿verdad? El tocar en esta noche. Y una preguntita más, ¿no? ¿Cómo debe elegir un cristiano a sus autoridades? ¿Qué parámetros debe enmarcar la decisión, la elección que hacemos en las urnas? Ya que, como bien introdujo Jonathan, comparar la política del tiempo bíblico es totalmente diferente a nuestra época. Pablo nos dice, ¿no? Si naciste esclavo, quédate como esclavo, pero si tienes la oportunidad de obtener tu libertad, aprovéchala de la manera justa. Hemos nacido en democracia, tenemos esa oportunidad, esos privilegios, y nuestro llamado es ejercerlo de la mejor manera. Ahora, entonces, Enrique, empezaré contigo. ¿Cómo debe elegir un cristiano a sus autoridades?
Si digo echando suertes, creo que me van a echar a patadas de aquí. La verdad es que vuelvo al primer punto, tiene que ser con la mente puesta en las cosas del reino y con inteligencia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está ofreciendo? Por ejemplo, un tema económico que para mí me está asustando bastante es que hay muchos candidatos a la presidencia que están hablando de políticas populistas donde se las van a solucionar imprimiendo dinero. Para aquellos que no manejen el tema de economía, si un Estado empieza a producir dinero, a imprimir dinero, billetes a lo loco, pues pasa lo que pasa en Argentina, que cada vez el dinero va perdiendo su poder, cada vez el boliviano vale menos y ya no hay billete de 200, hay que imprimir uno de 500, pero el de 500 ya no da, entonces el de 1000 y bienvenidos a la hiperinflación y a todos a correr. Es algo que a mí me preocupa, porque nos falta el centavo para el peso para entrar en un proceso inflacionario que se va a necesitar una mano muy dura para detenerlo. Si yo no me preocupo, si me voy a quedar con quién parece más confiable, si me voy a quedar con quién me promete algo pero no me dice cómo lo va a hacer, si me olvido una vez más de la historia de ese candidato, pues más fácil es echar suertes, es agarrar, entrar y decir, a ver, voy a votar por ti. Ya, había sido tú. Un cristiano pienso que tiene que leer qué está ofreciendo un candidato. Tiene que orar bastante. No lo quiero sobreespiritualizar, pero uno tiene que orar para que llegue discernimiento. Porque yo estoy seguro que muchos no manejan economía de los hermanos, muchos no manejan temas sociales, política internacional, porque así como yo no sé manejar un torno, ellos no lo manejan. Y de hecho, a ratos siento que manejar un torno sería mucho más productivo, a ratos que manejar temas políticos, porque uno se enreda, se ensucia, reniega. En cambio, el torno no te hace renegar si está bien trabajado. Los pastores tienen que tener la capacidad de discernir y de decir, pienso esto, hermano, pero no te digo que votes por él. Tenemos que tener voces de peligro, alertas. Desgraciadamente, los candidatos que a mi parecer son buenos no son los favoritos. Puede llegar a este punto. Y uno dice, ni modo, voy a tener que caer en eso del voto útil para que no vuelva el anterior régimen. Pero una vez más, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas por a quién le estamos entregando nuestro poder individual. Y yo le tengo mucho miedo a que el Señor al final de los tiempos me pida cuentas de cada voto que he hecho. Un voto afecta. Uno más, uno menos puede decidir el destino de una nación. Seamos responsables con nuestro voto. Escuchemos lo que tiene cada candidato que decir. ¿Qué tanta concordancia hay con lo que nosotros manejamos como una ética cristiana? Si uno no lo maneja así, es mejor echar suertes el rato de la votación, el rato de la papeleta. Al parecer va a ser el 18 de octubre, así que no sé, váyanse con un cubilete, un dado, porque si están dispuestos a elegir en la ignorancia, es mejor es como elegir a cualquiera. Esa es mi respuesta. Gracias, Enrique. José Luis, ¿cómo debe elegir un cristiano sus autoridades? Es un tema picoso, picoso es. Jonah ya se está riendo porque sabe que le va a tocar después responder eso.
Bueno, partamos por el principio, ¿no? Creo que la palabra siempre es oportuna. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice 2:13, por causa del Señor, sometámonos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, dice, o a gobernantes, como el enviado, dice, etcétera, ¿no? Ahora, me queda claro algo. Eh, ¿Debemos votar o no debemos votar los cristianos? Claro que sí. Tenemos que ejercer ese derecho, lo tenemos que ejercer. Y es importante, como decía Quique, antes de poder ejercer tal vez nuestra responsabilidad como ciudadanos de un país al que Dios nos ha permitido nacer, cada uno de nosotros es responsable incluso del voto que va a dar. No nos olvidemos que cuando tú eliges un candidato o eliges a un presidente, estás eligiendo todo el paquete que está detrás de ese candidato, ¿no es cierto? Lo decía bien Quique. O sea, si no conoces a ese candidato, no sabes lo que está proponiendo y solo lo ves porque te gusta el bombón y sus bigotes, o te gusta la rubia que parece una dama fina, o porque alguien te ofrece algo por algo, no. Entonces, ahí creo que partimos mal, ¿no es cierto? Hoy en día hay una tremenda ignorancia de parte de muchos creyentes que se dejan enceguecer, se dejan encandilar por propuestas ni siquiera que sean cristianas, simplemente por el populismo o por la masa que todo mundo quiere seguir, pues nos inclinamos a unos o a otros, sin conocer, sin tener ni siquiera la pericia de buscar. Cuando hubo las elecciones del presidente y de gobernadores hace 4 años atrás, yo hice una prédica. Yo le dije, el cristiano y su voto, le titulé a esa prédica. ¿Y cuál era el fin? El fin no era dar como pastor una posición y decir, tienen que votar por este candidato. Lo único que yo hice es direccionar. Mi responsabilidad como pastor es direccionar a la gente con principios bíblicos y mostrarle a la gente cuál debería ser la persona. No olvidemos que cuando nosotros votamos por alguien, estamos también de alguna manera siendo cómplices de todo lo que pueda llegar a ser esa persona, porque tú has ejercido ese voto. Ahora, en ese sentido, es importante lo que dice Quique. Yo también lo tengo apuntado aquí. No puedes votar por alguien sin antes conocer su plan de gobierno, ¿no es cierto? No puedes. Es irresponsable que un cristiano vote o elija a su autoridad sin conocer a esa persona. Otra vez, no solamente es la apariencia externa o la buena labia que pueda tener como candidato. No olvidemos que los candidatos estudian para eso también, saben cómo encandilar a la gente. Son como aquel cuento que el flautista empieza a tocar su flauta y todas las ratas lo siguen, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la gente se deja encandilar por esas cosas. Ahora, hasta que no conozcamos el plan de gobierno de un presidente, entonces no debería ni siquiera pensarse todavía en elegir. Detrás de esos planes, yo por lo menos le digo, si detrás de esos planes está el aborto, el matrimonio homosexual, impuestos excesivos, prohibición de actos religiosos, etcétera, 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 ese paquete que vienen en muchos casos, entonces ahí hay que parar las orejas y hilar fino para ver cuál es la propuesta de qué. Ahora, evidentemente hay movimientos, aunque parezcan conservadores o liberales, por así decirlo, de derecha a izquierda, llámese como quieran, evidentemente hasta en un partido liberal, perdón, conservador, pueden tener proyectos como estos, como el aborto y todo lo demás, y solamente tildarse de partidos conservadores, ¿no es cierto? Nuestra lucha, hermanos, es justamente, no es con el candidato, sino con todo lo que viene por detrás de esa persona, ¿no es cierto? Ahora, somos culpables aún de los pecados de ellos si llegamos nosotros a elegir mal. Si votamos por esta persona que no teme a Dios,
que de alguna manera nosotros también llevamos esa culpa cuando nos gobierne 4 años y no reclamemos cuando esa persona ahogue al pueblo, ¿no es cierto? Si recordamos bien la historia bíblica, Saúl, por ejemplo, no era un rey querido, no era un rey que el pueblo había elegido por democracia, ¿no es cierto? Era un rey impuesto por la exigencia de un pueblo. ¿Qué vino detrás de Saúl? Impuestos que antes el pueblo no conocía y cosas como estas, ¿no es cierto? Entonces, al momento de elegir, ¿cómo debe elegir un cristiano? Creo que esa respuesta es muy, muy difícil, por así decirlo, de responder, porque, ¿cómo puedo decirlo sin ofender a nadie? En pocas palabras, yo pienso que no hay candidato, tal vez como al gusto de uno. No, no vamos a encontrar un candidato al gusto de uno. Lamentablemente, todos tienen algo malo. Y evidentemente siempre se ha dicho, votemos entonces por el menos peor, pues no, por el menos peor. Pero a veces ese menos peor es peor, ¿no es cierto? Creo que mi reflexión final para terminar esta parte, yo por lo menos elegiría a un presidente o a un alcalde que tenga temor de Dios, que en su proyecto de gobierno, trate de mantener principios éticos, morales de una sociedad, que evidentemente le tocará gobernar a moros y cristianos. En ese sentido, considero que mi posición más fuerte, si ese presidente preserva valores como la familia, respeta a los niños, no hay abortos, no hay matrimonios igualitarios y cosas como estas, que por lo menos me proteja, porque Jonathan lo dijo hace rato, el hecho de tener incluso un presidente cristiano es peor, porque imagínate, ese presidente cristiano tiene que gobernar incluso para los homosexuales, tiene que gobernar para todos estos. Alguien dijo muy acertadamente, si aún si nosotros oramos piadosamente por un presidente cristiano y todos votáramos por él y viva, está ahí arriba, no va a cambiar nada, se va a hundir y se va a quemar y va a ser una vergüenza. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar todo su sistema, todos los parlamentarios, la policía, los militares, tiene que cambiar todo un sistema para que realmente gobierne como debe gobernar. Pero como va a estar presionado por todo esto y gente que está alrededor de él no va a ser tal vez idónea en su gobierno, todo va a ser un desastre. Por eso pienso cómo debe elegir un cristiano a sus autoridades, conociendo su plan de gobierno, tratando de ver si ese presidente conserva principios, valores éticos, morales de una sociedad conservadora y por lo menos tenga temor de Dios. Gracias, José Luis. Como alguien diría, ¿no? Entre los ciegos escogemos al tuerto. Jonathan, misma pregunta, ¿cómo debe elegir un cristiano a sus autoridades? Ya lo han respondido todo. No, hay una cosa que es muy importante y hay que seguir remachando en esto. Es el tema de que hay que ver qué está detrás del candidato, no solo el candidato. ¿Quiénes están detrás del candidato? Hay una cosa que a veces no se toma en cuenta, no sé, porque la democracia es muy nueva en nuestro entorno, porque somos muy inocentes, pero la democracia cuesta caro. Una campaña política cuesta cara, carísima. Alguna vez que hemos tratado, todos los que aquí somos pastores o estamos en un seminario, de hacer un pasacalles para un evento de la iglesia, nos hemos dado cuenta que no vale la pena el gasto, porque es caro. Imagínate alfombrar ciudades con eso. El candidato no está poniendo de su bolsillo. Hay lobbies, hay grupos de interés que están por detrás financiando a ese candidato con promesas hechas para cuando ese candidato suba. ¿Quién está por detrás de ese rostro? Hay candidatos que se presentan muy demagogos, muy hábiles, y por detrás de ellos están lobbies LGTBs, están lobbies pro aborto, están lobbies neofeministas radicales, que son los que los están financiando, los que los están moviendo. Y eso se ve desde qué tipo de lenguaje utiliza el candidato, a quién está
buscando llegar con su discurso y a veces somos tan miopes que ni nos damos cuenta de esas cosas tan sencillas. Y decimos, y caemos de la sartén al fuego. Entonces, lo primero, lo que dicen ellos es tan importante, lo que decía Quique y José Luis, es tan importante. Uno es qué está ofreciendo el candidato, pero otro, quién lo está ofreciendo al candidato. Porque a esos es a los que el candidato va a responder. El candidato puede tener un gran discurso y bajar en helicóptero con la Biblia y agua bendita. Y eso es un show teatral. Porque el candidato en Palacio se debe a aquellos que lo han puesto ahí. Y no, discúlpenme, no es que sea pesimista o fatalista, no es el pueblo es el resultado. Los que lo ponen ahí son los que han financiado su campaña, los que le han armado el teatro para ganarse al pueblo. Entonces, eso es un aspecto muy, muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? ¿A quién se debe esta persona a la que estoy eligiendo? La segunda cosa es conceptualicemos qué busca la iglesia. La iglesia busca voto útil. ¿Qué es voto útil? Porque puede ser que políticamente un candidato sea mejor que el otro, pero ¿qué de los principios del reino? Volvemos a lo mismo. Si económicamente este candidato es mejor, está bien, pero en los principios eternos, los dos son igualitos, como decían las abuelitas, Kiki Llanta. Entonces, ¿qué hemos ganado como iglesia? Como ciudadanos, como empresarios, como lo que quieras. Entonces, desde esa perspectiva, si nuestra perspectiva es socioeconómica, entonces tiene razón la iglesia del campo de querer votar por el gobierno pasado y la iglesia de la ciudad por querer votar por un cambio sociopolítico o socioeconómico. Pero si estamos hablando de principios del reino, tenemos que preguntarnos qué diferencia hay entre A y B. Si A y B están promulgando los mismos valores del LGTBs, abortistas, antirreligiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como iglesia nos hemos vendido a la economía, que sí nos afecta. Yo no estoy diciendo al idealista que la economía no importa, por supuesto que importa, por supuesto que importa, absolutamente que importa, pero no es lo único que importa. Porque si tenemos una gran economía con una iglesia calladita, si tenemos una gran economía a la que nuestros hijos en el colegio les están embutiendo valores transexuales, si tenemos una gran economía en la que las leyes buscan entre gallos y medianoche quitarle a los papás la formación moral de sus hijos, entonces con gran economía nos vamos a ir todos al tacho como sociedad. Así que pienso que es muy, muy importante no votar a la persona, no votar al partido, votar a la propuesta. Y en eso concuerdo con lo que decían mis hermanos, no votar al bigote o al más simpático, no votar al que pone el mejor show teatral o al que te hace asustar y te dice, si no votas por mí vas a volver allá. Si no, o lo contrario, si votan por ellos van a perder todo lo que han ganado hasta aquí o lo que sea que te ofrezcan. No al que te intimide para votar, no al que te conquiste para votar, sino a la propuesta de quién está por detrás de este candidato y qué propone este candidato en las dos cosas que más me importan. Sí, la economía, pero también el futuro del espíritu, del corazón de mi nación, que es igual o más importante. Y ahí viene un par de aspectos más que José Luis decía. No existe un candidato perfecto, no existe un plan de gobierno perfecto. El político es político y el presidente tiene que gobernar para todo el país y el alcalde para toda la ciudad, y eso incluye todo tipo de gente. Desde católicos ultraconservadores hasta ateos recalcitrantes y todo lo que cae al medio.
Y él tiene que gobernar para todos y va a tener que ceder en algunas cosas. No podemos pretender que el Mesías gobierne. Sería apostatar, buscar nuestra salvación en un político. Pero sí tenemos que buscar a aquellos que por lo menos van a permitir que ciertos valores y principios sigan funcionando o sean promovidos en nuestra sociedad. Eso es un aspecto muy importante. Hay un libro que acaba de salir de este año 2020. Les mencionaba hace rato de César Vidal. Él es español, es uno de los pensadores cristianos más importantes de este siglo y acaba de salir su libro que se llama Un mundo que cambia. Y él habla muchísimo de este tema de la izquierda y la derecha y cómo es que la izquierda y la derecha es un show que ahorita nos están vendiendo, porque justamente lo que decía José Luis, y es verdad, un partido que se puede pronunciar muy de derecha. En México el partido de derecha pasó al aborto. En Estados Unidos, los jueces de derecha en la Corte Suprema acaban de legislar los jueces han legislado, para empezar, que está totalmente fuera de lugar, 2 jueces que este gobierno ha puesto, que los han rechazado por ser de ultraderecha y conservadores, esos jueces han votado a favor de que los transexuales sean considerados como niñas en los deportes de colegios. O sea, a lo que me voy es que no importa la banderita política que se ponga, no importa si es derecha o izquierda, la pregunta vuelve a ser, ¿a quién responden? ¿A quién responden? ¿Responden a un mundo globalizado que les está encajando esas agendas progresivas globalizadas? ¿O responden a un movimiento ciudadano o lo que sea que tiene una cierta autonomía moral? Y es muy difícil, es muy, muy, muy difícil tomar esas decisiones. Entonces, ¿por quién debe votar un cristiano? Lo primero es que debe ser consciente que por quien vote no va a ser perfecto. Por quien vote va a tener que gobernar para todos y negociar en algo. Lo segundo, no puede votar por intimidación o por miedo. Y lo tercero es que tiene que ver no tanto por quién está votando, sino por qué está votando. ¿Qué es el movimiento que está poniendo al poder? ¿Quién es en su plantilla? ¿Quién está por detrás? Y finalmente, lo último es recordar que más allá de todo eso y más allá de lo que sucede en este mundo, las palabras de Jesús a Pilato siguen siendo reales. Mi reino no es de este mundo. El reino al que nosotros nos debemos no es de este mundo. El gobierno al que nos debemos no es de este mundo. Los principios y valores del reino de los cielos, este mundo a veces se acerca, a veces se aleja. Pero eso no nos cambia a nosotros. Nosotros vivimos bajo ese sistema de valores más allá de lo que el mundo que nos rodea haga o deje de hacer. Y ahí nos toca, volvemos al círculo completo al principio, pararnos en la brecha como cristianos y ser una voz en la sociedad y decir, aunque el mundo se vaya por allá, la iglesia no se va por allá. Aunque en las redes sociales me hagan bullying y me insulten y me digan de todo, yo no voy a ceder. Y la iglesia puede y debe concentrarse, salir, hablar, pero no con un político por delante, sino con un movimiento no politizado. El rato que le metemos un presidente, un senador, un alcalde en la marcha, es el rato que nos devaluamos por completo. No porque no los queramos, podemos orar por ellos, debemos apoyarles, pero hay momentos y hay lugares. Y hay momentos en los que la iglesia tiene que pararse y decir, esta es la iglesia, este no es un partido político. Y la iglesia, como fuerza mayoritaria en la sociedad, busca esto. Yo les haría esta última pregunta para un poquito poner en contexto el valor del voto. ¿Quiénes son los que gobiernan realmente la nación? ¿Los políticos o los lobbies de influencia? Porque yo te hago una pregunta. Tú puedes tener a todo el Senado a punto de pasar una ley y le metes allá adentro un representante de un lobby poderoso y los vas a hacer echarse para atrás a los 100 y pico tipos que tienes ahí sentados. Es la realidad. Entonces, si la iglesia está calladita pensando que por llenar el parlamento
va a hacer un cambio. Entonces, la verdad es que el Parlamento lleno de cristianos va a llegar allí y otra vez los van a hacer echarse para atrás con marchas, con bloqueos, con protestas. Eso no solo en Bolivia, es en todo el mundo. Entonces, la iglesia tiene que pararse afuera y decir, esta es la iglesia, este es el pueblo, estos son los principios y valores que en esta nación se defienden y se viven. Y ustedes, personas electas por el pueblo, que se deben al pueblo, deben responder a eso, a los principios y valores de esta nación. Entonces, bueno, debemos votar, pero más allá de poner nuestra esperanza en el voto, tenemos que poner nuestra esperanza en el reino de los cielos y en los representantes que somos de ese reino y en la voz que Dios nos ha dado como representantes de ese reino y como cuerpo de Cristo en nuestra sociedad. Gracias, Jonathan. Bien, antes de dar paso a las preguntas también de los que nos acompañan, quiero terminar con una pregunta ya un poco más práctica, tomando en cuenta, ¿no?, en las situaciones en las iglesias donde están ministrando los ministerios. Quiero hacer una pregunta ya para bajar un poco lo picante, ¿no?, de la charla. ¿Qué está haciendo la iglesia local? Es decir, ¿qué está haciendo Génesis? ¿Qué está haciendo la iglesia de los libres? ¿Qué está haciendo mayorazgo en estos tiempos de pandemia? Hablando un poco ya en el sentido de ayuda social. Porque a veces, como bien lo mencionaba José Luis en charlas anteriores, a veces se dice, no, pero los cristianos no hacen nada, los cristianos están haciendo esto, se están aprovechando, quieren el dinero. ¿Qué está haciendo la iglesia? Jonathan, ¿qué hace Génesis? ¿O qué ha estado haciendo Génesis en este tiempo? Le vamos a bajar un cambio a la charla. No, quería agradecer de verdad antes, por favor, si me permites, Bernardo, por organizar estos tiempos y Pastor José Luis y Quique por compartir desde sus experiencias, sus perspectivas que nos enriquecen. Yo aprendo cada vez muchísimo de cada uno de ustedes. Voy a ser relativamente breve mi respuesta a esto y la quisiera dividir en tres partes importantes porque me gusta manejarlo así cuando hablamos de la iglesia. Y en primer lugar, sí quiero reconocer en este foro y a los que después lo vean cuando sea publicado, la labor de Iglesias Unidas, la labor del Pastor José Luis, que en un tiempo de vacas flacas, en un tiempo económicamente duro para todos, incluida la iglesia, no han levantado las manos del accionar social. José Luis, por medio de grupos de chat, ha estado constantemente socializando necesidades, llamando a la iglesia que responda y también dirigiendo dentro de la misma iglesia labores de alivio para pastores en necesidad, para familias en necesidad y también para la sociedad. Entonces, la primera parte de eso es a nivel institucionalidad más macro, si se quiere. Hay que reconocer esa ardua tarea, una tarea titánica que está realizando Iglesias Unidas y que yo sé que José Luis tiene algunas canas nuevas debido a eso, pero realmente, más allá de todo, se ve la pastoral en el momento de crisis, ¿no? Y en el momento de crisis es que se levanta uno en fe y, bueno, José Luis lo ha hecho conforme a esa medida de fe, así que gracias, hermano. Te robo un poco tu respuesta, después la elaboras. Sin PowerPoint, por favor. Pero no, eso hay que reconocer. Número uno. Número dos, hay una labor constante de la iglesia que a veces no se ve. Y esto la iglesia lo ha estado haciendo hace 100 años, lo ha estado haciendo antes de la pandemia y lo ha seguido haciendo durante la pandemia. Y es un desafío que yo he puesto más de una vez en las redes sociales a los grandes críticos de la iglesia y les he dicho, haremos una cosa, cerremos la iglesia católica y evangélica, la sacaremos de Bolivia. Y quiero que me digas, ¿cuántos colegios de convenio? ¿Cuántos centros de albergues? ¿Cuántos orfanatos? ¿Cuántos centros de rehabilitación van a quedar en el país? ¿Cuántos comedores populares van a quedar en el país? La gente no entiende y no sabe que la iglesia está sistemática y constantemente sirviendo al más necesitado, pero lo que pasa es que no está haciendo pompa y sonaja, no está trayéndose influencias o grandes conciertos, que tal vez debería en alguna ocasión.
Hacia eso me refiero, ¿no? Pero la iglesia durante todo este tiempo ha seguido albergando huérfanos, ancianos, gente en necesidad de ser rehabilitada de las drogas, gente en situación de calle. La iglesia ha seguido dirigiendo comedores populares. Entonces, esa es una segunda labor que la iglesia la hace en Bolivia, que es enorme, es enorme. Te vuelvo a insistir, yo les desafío a que vayan y visiten hogares y me muestren cuál de ellos no está manejado y sustentado por una iglesia. Los únicos son los del CDGs. Y el mismo CDGs les ruega a los centros de las iglesias que reciban a los chicos porque saben que están mejor ahí. Y esto lo digo con una década trabajando en ese entorno. Hablando ya específicamente a nivel personal y concreto como Génesis, hemos hecho nuestra pequeña parte, nuestro pequeño granito de arena. ¿Qué hemos estado haciendo durante este tiempo? Bueno, número uno, como iglesia apoyamos una fundación en la zona sur que trabaja con niños en riesgo de prostitución. Son más o menos 40 familias. Y lo que hemos hecho desde abril hasta la fecha, gracias a Dios, como Iglesia Génesis, es garantizar la alimentación y la medicina de todas esas familias. Es decir, hemos visto durante todos estos meses que no les falte un plato de comida y que si se han enfermado puedan tener el acceso a medicina. Hemos cubierto el 100% de aquello. En segundo lugar, hemos provisto en 2 ocasiones alimentación, más que todo como una manera de dar gracias. Cuando los centros de control en las calles eran más rígidos, la iglesia ha repartido primero a 400 efectivos del 110 y después a 140 efectivos militares. Se les ha repartido un plato de comida como una cuestión de pura gratitud. Y como iglesia, semanalmente seguimos repartiendo canastas familiares en nuestra comunidad, tanto a gente de la iglesia como a gente que es referida a la iglesia en situación de necesidad. Estamos semana a semana, cada semana repartimos entre 10 a 12 canastas familiares, totalmente sin costo alguno, el costo lo cubre la iglesia. Se ha apoyado con medicamentos a algunas familias y gracias a Dios hemos podido seguir cubriendo todas las responsabilidades que tiene la iglesia hacia aquellos que dependen para su subsistencia de la iglesia. Entre paréntesis, personalmente yo y mi familia no recibimos salario de la iglesia, no por doctrina. La doctrina es que el pastor debe recibir un salario de la iglesia, pero nuestra situación es particular, dado que somos misioneros, Dios nos ha permitido servir a la iglesia sin tener que grabar de la iglesia y eso nos permite poder usar esos fondos para bendecir a otras familias que sirven en la iglesia. Bueno, eso ha sido a nivel concreto y micro, qué es lo que Génesis ha estado haciendo y sigue haciendo por la gracia de Dios. Lo comento porque nos han preguntado, no es algo que estemos constantemente comentando, pero para la gloria de Dios, si me dejas terminar con esto, es que hemos visto testimonios hermosos y seguramente José Luis tiene testimonios muchísimo en mayor cantidad de esto, pero hemos visto cómo ha llegado la camioneta o ha llegado el truficito con las canastas familiares a tocar timbre de una casa, a dejar su canasta familiar y hay personas que realmente han dicho, estaba orando por comida hoy. Le pedí a Dios, esta semana se me acababa y Dios ha respondido. Y realmente hemos visto cómo Dios nos usa, no digo a Jonathan o a Génesis, usa a la iglesia realmente para recordarle a las personas que Dios escucha, que Dios está vivo y que Dios es real y que Él llega a tu casa y que Él no te abandona, Él no te desampara. Así que eso. Gracias, Jonathan, por compartir esto, ¿no? Es algo que nos anima, nos desafía también. Y de alguna manera, ¿no? Sabemos de que la iglesia de una u otra manera está haciendo algo, ¿no? En este tiempo. Voy a dar tiempo a Enrique y luego voy a terminar con José Luis. ¿Qué está haciendo la iglesia local, Enrique, en estos tiempos?
Bueno, quiero aclarar de que yo actualmente no estoy ejerciendo ningún puesto de liderazgo ni de servicio de manera oficial en la Iglesia del Kilómetro Cero con los Hermanos Libres. Como ya lo comenté hace poco, me congregué un mes antes de que todo esto se dispare. Sin embargo, sí estoy en contacto con otros líderes y más allá de lo que está haciendo la congregación donde yo voy a ser miembro, me gustaría ponderar dos actividades de dos siervos del Señor. No me han pagado publicidad, pero que yo los estimo mucho. Una de ellas es la del pastor Alejandro Huanca, que tal vez algunos lo conocen. Él ha estado brindando ayuda a lugares en situación de pobreza. Me ha llegado en especial la noticia porque un barrio que antes estaba con mucha relación con mi anterior congregación, que es el barrio de Villa Candelaria, ha sido tomado en cuenta y se ha llevado ahí alimento. Es un barrio bastante pobre. Jonathan lo conoce bien, Pastor José Luis lo conoce bien. Eh, He visto mucha bendición. Él es un poquito más mediático, por eso también se puede ver cómo está actuando. Y para mí ha sido muy lindo ver cómo hay testimonio y cómo el Señor busca promocionar ciertas cosas, no a ciertas personas, pero a este pastor, un grupo de extranjeros, le hicieron un mal juego con unos permisos de circulación. Salió en las noticias, disparado por el problema de estos permisos, pero se utilizó las cámaras de la televisión nacional para decir de que había una iglesia cristiana que estaba haciendo obra social en estos tiempos tan duros. La siguiente obra que yo quisiera sacar a la luz, por así decirlo, es la obra que está haciendo el Ministerio Palabra de Vida, Bolivia. Ellos han diseñado, han impreso y están repartiendo folletos evangelísticos en todo el Valle Alto. Ellos dependen íntegramente de inscripciones, de internados, como el seminario, pero Dios ha permitido de que reciban recursos para poder hacer una labor evangelística. Sé que buscamos hablar en estos momentos, la pregunta va muy dirigida hacia la obra social. Y perdón por salirme un poco del esquema, pero a mí me agrada ver de que si uno no tiene por X o Z motivo posibilidades o se sujeta a un ministerio donde no se le manda a hacer una obra social como la está haciendo la Iglesia Génesis, como lo está haciendo seguramente Iglesia Mayorazgo o a través de la institución de Iglesias Evangélicas Unidas, que son necesarias, vitales, que yo los aplaudo, que para mí son una bendición al saberlas. También hay hermanos que no han descuidado el evangelizar a personas que ahorita están con ese corazón de nosotros mismos. Muchos ratos pienso que estamos con ¿qué miércoles va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a estar con barbijos? ¿Hasta cuándo vamos a estar distanciados? ¿Hasta cuándo no se va a tocar en la canción de los saludos en el culto? Y son las dos obras que yo quiero destacar. A nivel de mi congregación, yo no estoy autorizado ni estoy bajo una cobertura para poder informar lo que están haciendo. No tengo a detalle lo que están haciendo. Sé que la iglesia del Kilómetro Cero ha sido una iglesia muy activa en toda necesidad social, en especial en temas de incendios. Siempre los he visto muy activos, pero yo no tengo a detalle en este momento. Pero animémonos, todos los que estamos escuchando, a hacer algo. Si no podemos hacer algo personalmente, apoyemos las obras que están a nuestro alcance, porque somos parte de la iglesia, no solo de una congregación. Gracias, Enrique. Has mencionado algo muy importante, ¿no?
Al principio de los conversatorios hablábamos de iglesias que por uno u otro motivo no cuenta con recursos a veces ni siquiera no llega a contar con mano de obra, podríamos así decirlo. Pero es importante, ¿no? Este tiempo debe sacar a relucir la hermandad y al final, ¿no? No trabajamos para establecer nuestro reino y bien podemos trabajar con otra iglesia, inclusive con hermanos de otra denominación, ¿no? Que es algo que hasta hace poco no veíamos y que se hace necesario en este tiempo. Termino con José Luis. ¿Qué está haciendo Mayorazgo? Iglesias Unidas hemos estado viendo, ¿no? Las noticias en este tiempo. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos tiempos de pandemia, José Luis? Nada. Nada de lo que se tenga que avergonzar. Mira, como Iglesia Mayorazgo, nosotros tenemos una trayectoria de casi 50 años ya de vida. Este año cumplimos 51. Nuestra iglesia justamente se ha caracterizado por ser una iglesia social. Desde que ha iniciado su actividad, siempre, mira, te puedo decir que soy también parte de esa obra social, porque cuando yo era muy niño, la iglesia, y porque la iglesia está desde esos años y mi casa está a unas 5 cuadras de la iglesia, mi domicilio, donde yo he nacido. Y me acuerdo que cuando éramos niños, el barrio, bueno, yo vivo en la zona norte, para las personas que no conocen la iglesia Mayorazgo, está en la zona norte, en la Melchor y Circunvalación. Te estoy hablando de los años 80, donde no había ni movilidad, no existían casas, no subían trufis, no había agua, no había nada, era un desierto el lugar. Nadie quería venir a vivir a esta zona. Y recuerdo que la iglesia, cuando se constituyó, empezó la obra social con los niños del barrio, los pocos que habían, y nos daban desayuno escolar, o sea, desde esos años ya. Le llamaban el proyecto, el plan nutricional se llamaba. En los años 80, después de bueno, los que son cachorros no van a entender mucho esto, pero en los años 80 hemos salido de una transición de una dictadura, ¿no? De Luis García Meza y todo lo demás. O sea, no había mucho dinero, no había mucho circulante, no había comida en Bolivia. Entonces los papás estaban obligados a llevar a centros como estos y la iglesia fue la respuesta para mucha gente en esa zona. Se ha constituido en una luz. Mayorazgo ha sido la única iglesia tal vez por años que se ha levantado en esa zona, gracias a la visión de esos líderes. Yo amo a esos líderes que en la mayoría ya están en la presencia de Dios, que han tenido esa visión de hacer proyecto social con la iglesia, que no solamente prediquemos en esas 4 paredes, sino nos abramos. Y esa visión ha durado por años. Hemos tenido compasión. Hasta el día de hoy tenemos un proyecto de una guardería social para madres solteras, que lamentablemente tuvimos que cerrarlo por el tema de que ya los niños no pueden ir hasta la actividad, ¿no es cierto? Pero hemos seguido apoyando a las familias, dándoles canastas familiares y todo. Y como iglesia ya como comunidad de fe, hemos estado desde el día cero, personalmente como pastor preocupado por todo. Hemos iniciado una campaña feroz de ayuda a la gente y hemos ayudado en 2 partes. A mis hermanos que tienen empresas, les hemos hecho publicidad por todo lado, medios sociales, y diciendo, ocupa a tu hermano, ocupa la empresa de tu hermano, compra de tu hermano. Entonces, apoyarnos entre hermanos. Si el hermanito vende huevos, compremos de él. No compres de otra tienda, compra de él. Y así ayudar a la economía también de ellos. ¿No es cierto? Empresitas que tienen, carpintería, taxi, todo lo que hemos podido, hemos hecho para ayudar a los hermanos de Mayorazgo. Después nos hemos abierto para abrir porque tenemos una avanzada también en la zona de Santibáñez. Hemos llevado también canastas familiares, hemos repartido en la iglesia también alimentos, no solamente a la gente de la iglesia, sino a toda nuestra comunidad. Es impresionante cuando uno se entera que vamos a repartir algo, llegan de todo lado.
Nos ha faltado en muchos casos mucho víver, pero los líderes de mi iglesia también tienen una visión bonita, pese a que no ha ingresado nada de dinero en este tiempo, por lo menos los 4 primeros meses no ha ingresado nada. Como dice Jonah y como lo han manifestado, hemos tratado de suplir las necesidades de la iglesia. No nos olvidemos que a las iglesias no nos han condonado el tema de luz ni nada por el estilo. Todo sigue llegando igual las facturas. Entonces, se sigue haciendo este trabajo. Y en este último hemos creado una brigada de apoyo médico. He agarrado a todos los médicos de mi iglesia, psicólogos, a los pastores y ancianos y también a pediatras para que hagamos un equipo multidisciplinario de que cuando alguien de mi iglesia necesite, por ejemplo, se ha contagiado con el COVID, ese equipo pueda inmediatamente ayudarlos. Hemos firmado un convenio con un laboratorio donde los hermanos pueden ir y comprar con un precio que realmente es el que tiene que pagarse, no como los que están cobrando las farmacias, para que puedan ir y suplir esa necesidad. Y aquella familia que no tiene realmente para comprarse hasta un paracetamol o una acitromicina, pues hemos comprado kits nosotros de medicamentos para esas familias. Entonces, eso hemos estado haciendo como iglesia. Hasta el día de hoy seguimos identificando familias porque evidentemente decimos, no, es difícil decir, mira, hermanos, quienes tienen necesidad, queremos ayudarles. Y por vergüenza muchos no te dicen que están pasando necesidad. Así que minuciosamente y buscando la guía de Dios, así los llamamos por azares de la vida y les decimos, mira, tenemos algo para ti y no sabes cómo lo reciben. Entonces, somos una respuesta. No salimos en los medios de prensa, no necesitamos, pero hacemos obra social. No hemos descuidado esta tarea. Creo que para esto Dios nos ha llamado y vamos a seguir haciéndolo. No nos importa si nos critican, nos señalan, si somos aplaudidos, no somos aplaudidos. Sabe Dios la intención de nuestro corazón y eso es lo que más nos importa. Y creo que mi iglesia en lo particular está muy agradecida por todos los pequeños esfuerzos que hemos hecho. Incluso hemos pensado, porque en la iglesia tenemos hornos industriales, si llegase esta pandemia a extenderse más todavía de lo que está, o nos vuelven a encerrar, hemos pensado en hacer pan, hemos dicho, vamos a hacer pan y vamos a vender pan y le vamos a dar empleo a la gente y el dinero que ingrese va a suplir necesidades también de la gente. Entonces, tenemos muchas ideas, tenemos muchas formas de poder salir adelante. Mi padre siempre decía, solo el flojo se muere de hambre. Entonces, creo que la creatividad, decía Albert Einstein, la creatividad es la madre de la inventiva, decía, ¿no? Entonces, nos inventamos cosas y creamos cosas, porque Dios nos ha dado esa creatividad para hacer. Así que eso es lo que está haciendo Mayorazgo, independientemente de lo que yo hago con Iglesias Unidas, que también es otro monstruo, como decía Jonah, pero como iglesia hemos tratado de ayudar a nuestra comunidad. Y otra forma de ayudar también a nuestros hermanos, no lo ha mencionado Jonah, no sé, tal vez Quique, tal vez yo lo vivo más de cerca por la forma en la que yo hago pastorado. He tenido que celebrar funerales, aunque no crean, los hermanos en su necesidad dicen, pastor, mi papá ha fallecido, él es fundador de la iglesia o ha estado años en la iglesia. Ni modo, traerlo a la iglesia, vamos a velarlo, voy a hacer algunas palabritas y adelante, ¿no? Y me ha tocado suplir también esa necesidad, aunque con mucho miedo, pero hemos tenido que hacer estos trabajos, ¿no? El martes pasado he celebrado una boda de 2 médicos de mi iglesia. Entonces, son otras cosas, aunque no crean, son necesidades que tiene también la gente que tienen que ser suplidas. Entonces, no solamente en alimentos, en comida, sino en lo espiritual, en este tipo de cosas. Así que hemos seguido haciendo iglesia. Tal vez las personas piensan que, bueno, el pastor ya no está predicando en la iglesia, entonces ya no tiene trabajo. No, el trabajo, hermanos, pastoral, la pastoral, como le llama Jonathan, realmente es muy, muy agotador. La gente que realmente está metida así al 100% en su llamado, realmente lo vive.
Pero cuando no se entiende esto, piensa que el pastor está descansando, está haciendo otra cosa, cuando estas cosas son las que mueven la iglesia. Yo tengo mucho más trabajo ahora, mucho más. Me era más fácil ir, subir a predicar al púlpito sin tener que estar mirando que tengo que grabarme, que tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer la oración, la alabanza, tengo que predicar, tengo que ministrar, o sea, tengo que hacer todo el culto en realidad. Así que es mucho más complicado. Así que soportennos, ámennos y oren por nosotros, los pastores. Gracias, José Luis. Gracias, Jonathan. Gracias, Enrique. Y es un desafío, ¿no? Todo lo que estamos enfrentando. Y al final, estos tiempos nos ayudan a animarnos a poder seguir adelante con todo lo que estamos haciendo. Bien, quiero compartir esta pregunta. En la misma línea de lobbies que financian los gobiernos, ¿se trata de una agenda política global? Pregunto esto porque la Iglesia, más en este tiempo que en otro, escucha conspiraciones en todas las redes sociales. Se pregunta cómo debo responder entonces. ¿Qué debe responder la Iglesia? Ante si hay o no hay conspiraciones, cómo plantear, qué decir, será que hay entes, personas por detrás. Estos lobbies tienen intereses económicos bastante fuertes. Hay marcas y empresas que por vender más están dando un realce a las personas de color, están dando un realce a las personas del colectivo LGTB y las letras que vayan sucediendo en el futuro. Y tenemos incongruencias tan grandes como, digamos, Netflix, que saca un documental sobre Jeffrey Epstein y todo el tema de la pedofilia y demás, un tema horrible, pero estaba a punto de estrenar una película que muestra la sexualización de niñas de 11 años. Yo en mi mente decía, Epstein debe estar diciendo en su tumba, bueno, una de cal y una de arena. Primero que no puedes responder en base a lo que ves en las redes sociales. No se puede discernir fácilmente dónde empieza la verdad y dónde acaba la mentira. Se habla mucho de este hombre de apellido Soros, George Soros. Se habla mucho de grupos de banqueros de mucho poder. Hablan de organismos como la OTAN, las farmacéuticas. Hay tanto que leer y más que todo la iglesia tiene que hablar de que el hombre corrompido y caído y muerto en sus pecados puede hacer todas las confabulaciones, puede hacer todas las mafias que quiera. Al fin y al cabo, el Señor tiene soberanía sobre todo. Todo esto que estamos viendo, si esto del COVID es o no es de laboratorio, si es porque un chino decidió comerse un guiso de pangolín o porque una farmacéutica militar lanzó el virus en un hospital, está sirviendo a que la iglesia crezca. Hay un avivamiento, hay predicadores que están cosechando, que están siendo utilizados por Dios para llamar a personas al arrepentimiento. Si tienes dudas, lee todo lo que puedas. Si tienes un pastor en el cual tú puedas confiar, pregúntale, pastor, ¿qué le parece esta lectura? A lo mejor no la ha leído. Compartí lo que estás leyendo, no te lo quedes para ti, porque hay mucho ahí afuera. Y si te lo quedas, vas a acabar metiéndote ideas que son imposibles, que están muy bien dichas. Te vas a estar metiendo filosofías y cosas que a la verdad no te van a aprovechar de nada. Si te puedo dar un consejo, por favor no leas nada de Dan Brown. Ese es un conspiranoico, está
para mí está loquito. Y hay libros que tú puedes aprovechar de leer. Ve datos, si tienes interés por esto. Ve estadísticas, comunicados dentro de lo posible oficiales. Y no te agobies mucho, porque al fin y al cabo somos ciudadanos del reino y ningún grupo de poder va a mover un dedo sin que Dios se lo permita y que sea para el propósito que es que Cristo venga pronto. José Luis, ¿algo para aumentar? Bueno, el tema de los lobbies, lamentablemente es algo que no vamos a poder controlar como iglesia, ¿no? Porque esto ya está gestado en el seno de la maldad de Satanás. Y ustedes saben, hay algo que no vamos a poder ir en contra de la palabra. El mundo va a ir empeorando, o sea, sin ánimo de ser fatalista y apocalíptico, o sea, el mundo va a ir empeorando. Y todo esto es señales de lo que dice la palabra, son ya los dolores de parto que tenemos que vivir, lamentablemente, pero seguimos. No nos vamos a cansar de predicar el evangelio, no nos vamos a cansar de pregonar la justicia, de traer el reino de Dios a esta tierra, pero este mundo va a ir en contra de Dios, eso está escrito en la palabra. Entonces, pensar que esto va a mejorar es un poco irreal, pero mientras estemos en este mundo, no somos de este mundo, no vamos a apoyar las cosas que van en contra de la palabra. Y nuestra posición como hijos de Dios tiene que ser radical, radical. Los reformadores se les llamaba también los radicales. ¿Por qué? Porque aunque había y permeaba todo una opulencia de maldad en ese tiempo, ellos decidieron ser radicales. No nos vamos a mover de esta posición. Y esa es tal vez la situación que ahora estamos nosotros viviendo. Gracias, Pastor José Luis. Creo que nos quedamos con esta frase, ¿no?, que en alguna oportunidad han mencionado cada uno. Si queremos ser, ya sea cristianos de impacto en la política o todo esto que estamos viendo en la situación socioeconómica también de nuestro país, ya sea también para hacer o prestar una ayuda social, necesitamos estar dispuestos a pagar el precio. Porque de una u otra manera, no hacemos algo, nos critican. Lo hacemos, nos van a criticar. Y prácticamente al final estamos para agradar al Señor, ¿no? Y no a los hombres, como dice o decía el apóstol Pablo. Buenas noches para cada uno, un gusto tenerles. Próxima charla, el próximo lunes nos vemos y que tengan buena noche. Gracias a cada uno de ustedes. Adiós.